Y bueno, voy a leer estos 11 versículos, Nueva Traducción Viviente, y ponga mucha atención porque ahí voy a estar mencionando algunas cosas, ¿de acuerdo? Siéntanse en casa. Ya sabe que los viernes lo usamos para invocar el nombre del Señor y estudiar, ¿ok? Dice: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir eso, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Oramos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de haber invocado tu nombre en oración, y por habernos escuchado y por habernos respondido, Padre. Te damos las gracias de poder estar unidos como tu pueblo, tu familia, tus hijos, para aprender acerca de tu palabra. Úsame y guíame con tu Santo Espíritu para hablar la verdad, Señor, con claridad. Ayúdanos a recibirla con gozo, estar atentos, y ayúdanos a seguir creciendo en el temor de Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ir viendo algunas cosas que vamos a resaltar. Muchas gracias. Y la primera es que tenemos que ver a quién está dirigida esta carta. Vas a notar que se refiere a Teófilo, y le dice que en el primer libro le relató todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Bueno, esto de Teófilo, hay algunas interpretaciones, pero realmente de él se sabe muy poco. Se sabe muy poco acerca de su vida. Así que lo que se llega a la conclusión es que este es un seudónimo. O sea, es como decir un sobrenombre, como un alias, ¿verdad? Se dice alias. Alias, y sobrenombre, un título. Pero ¿cuál es la intención? Bueno, primero es que se dice que esto iba dirigido a todos los cristianos. O sea, lo de Teófilo. ¿Y por qué le digo? Su nombre significa amado por Dios, y nosotros somos amados por Dios. Amén. ¿Sí puedes tú saber que tú eres amado por Dios? Bueno, esta carta está dirigida a nosotros que amamos a Dios y somos amados por Él. Entonces, un título que se le da a todos los cristianos. También se decía que era para ocultar el nombre de un personaje conocido que quería mantener en reserva, y podía ser un alto dignatario romano, una autoridad política o un agente de un rango social. Entonces, para meterlo en el anonimato, pues le ponía el sobrenombre para ocultar su persona. Ok, decían, bueno, Teófilo. Bueno, somos amados por Dios, ¿va? Sé que pudiéramos ahorita hablar cuando fue escrita el libro de Hechos, y sí es importante mencionar lo siguiente. Ahí va, Esta carta se cree que fue entre el año 62 al 97 después de Cristo, pero se inclina los estudiosos por la fecha más temprana, 62. ¿Por qué razón? Bueno, hay tres. Porque en Hechos no se habla de la caída de Jerusalén, que fue en el 70.
después de Cristo. Segundo, porque no se habla de la persecución de Nerón a los cristianos, y esto fue en el 64. Y la tercera es que el segundo arresto de Pablo en Roma o en su muerte no se menciona. Termina Hechos con el apóstol Pablo vivo. Entonces, nada más es para tener esta referencia. En el libro de los Hechos nada más se menciona el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, no el segundo. Entonces ahí nos damos cuenta que el libro de Hechos, como mencionábamos, está recabando registros con nuestra vida. ¿Ok? Bueno, salud, hermano. ¿No les dieron té? Hoy tengo que agarrar la taza para no irme así. Ok, entonces, así como sumándolo el servicio anterior, Lucas inicia este segundo volumen, el Evangelio, dándole toda la información a Teófilo acerca de esta conexión de la vida, obras, enseñanzas, milagros, sentencia, juicio, muerte, crucifixión, sepultura, resurrección, ascensión de Jesús. Está conectando el libro del Evangelio con estos hechos hasta la ascensión de Jesús, que se va a hablar ya en Hechos. ¿Estamos bien? Está conectando el Evangelio de Lucas con el libro de los Hechos. Esto es importante. Entonces pudiéramos ver, imagínate, la vida de Jesucristo. Se lo voy a poner de este lado. Lucas empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 1 al 2, te relaté todo lo que Jesús hizo y enseñó. Aquí está la vida de él. Lo que hizo, ¿qué son? Obras, milagros, y lo que enseñó en las diferentes formas de que lo hacía. Y luego vemos su muerte, su crucifixión y muerte. Y luego otro recuadro diríamos su resurrección. Y luego en el siguiente, aparición e instrucciones. Y luego en el siguiente recuadro, ascensión. Y en el quinto cuadro, glorificación y regreso glorioso. ¿Sí estamos bien? Como 6 cuadros que pudiéramos ver la vida de Jesús. Lucas empieza diciendo de lo que Jesús hizo y enseñó hasta su ascensión. Todo lo demás ahí está incluido: la aparición, las instrucciones. ¿Ok? Entonces dice, después de haber dado a sus apóstoles escogidos, leemos ahí, instrucciones adicionales por medio de su Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Resucita, se les aparece y les da instrucciones. Ahí está. Una pregunta, es que ando un poquito agitado ahorita con la oración, no nos dejen agarrar aire. ¿Qué instrucciones les dio después de que apareció? ¿Cómo? A ver, uno solo, y levante su mano y quítese el cubrebocas. Que se fueran a Jerusalén. Ajá, ok. Les dan instrucciones. Que esperaran, la promesa. Ok, ¿qué más? ¿Qué instrucciones específicas les dio? Aparece y les da unas instrucciones y luego desaparece. Se va. Que vayan y qué. Ok, vayan a Jerusalén. Pero que estando ya en Jerusalén, ¿qué instrucciones les dio? Esa es una. Vayan allá y esperen la promesa. ¿Qué instrucciones? Porque acuérdense que está diciendo lo que hizo hasta cuando ascendió. Ahí hubo instrucciones, aparición, instrucciones. ¿Cuáles serían? Bueno, la que todo mundo conocemos. ¿Qué dice Mateo 28? Alguien puede decir literalmente que lo dice: toda potestad me es dada, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él es Señor, ¿verdad? Y por ese poder yo los mando como el Señor. Por tanto, por ese poder que yo tengo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Dice que bautizarlos y da instrucciones. ¿Cuál otra instrucción dio? Vayan por todo el mundo. Específicamente esas son instrucciones así que resumen así la obra, la vida del Señor. ¿Ok? ¿Estamos bien? Dice que les dio instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Y sigue hablando la carta. Dice que se apareció varias veces a los apóstoles.
y les demostró con muchas pruebas convincentes de que Él realmente estaba vivo. Encontramos apariciones del Señor Jesús después de que resucitó con los apóstoles. ¿Se recuerdan? ¿Qué recuerdan? A ver, una pregunta. Dice que a sus apóstoles específicos. No dice fuera de sus apóstoles. Aquí está siendo específico. Bueno, pero ¿a quién fue el primero o la primera a quien se le apareció? María Magdalena. Esa es la primera, ¿ok? Dice que después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, privilegiada de las hermanas. Yo pienso porque como les encanta hablar y el chisme, ¿verdad? Ay, no se crean, no se crean, pero ya saben que no se aguantan con nada, a todos lo sueltan. Y si el Señor sabía, ¿verdad? Ok, bueno, se le aparece a María Magdalena, a María la madre de Santiago, y luego literalmente dice que a los 11 apóstoles se les aparece. Y luego también se les aparece a 2 discípulos que van en camino al pueblo de Maús. Y luego dice que a 7 discípulos. Específicamente dice que Simón, Pedro, Tomás, Natanael, Jacobo, Santiago, Juan y 2 más. Después dice que a Pedro, a los 12, y luego ahí entonces dices, a ver, se le apareció a Pedro y después dice que se le apareció a los 12. Anteriormente en otro versículo dice que a los 11. ¿Cómo está aquí a los 12? A ver, ¿a quién más? ¿Quién se agregó a los 12? El Mati, ¿va? Matías. Y lo dice después a más de 500 seguidores. Vean las apariciones. Y por último, fíjate, a más de 500 a la vez. Y lo dice que a Santiago, a todos los apóstoles. ¿Y a quién cree que también se le apareció? A Pablo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 9 al final. Por último, ahí está, la última aparición de Jesús a alguien. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, porque no estuvo con los apóstoles de inicio, ¿ok? También lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Un acto de gracia. Amén. Esas son las apariciones y por eso dice Hechos 1:3 en la parte casi final que se les apareció a los apóstoles. Ahora, dice que les demostró muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Indubitables, convincentes. Ahora, ¿qué prueba les dio de que realmente estaba vivo? A ver, digan. ¿Cómo? Exactamente. Miren Lucas 24, 38 al 43. Les dice a los apóstoles, ¿por qué están asustados? Les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de verdad soy yo. Y subrayo, tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos lo pueden alabar? Pruebas irrefutables. Y para sellar ese asustadota que se dieron los apóstoles, ¿se acuerdan cuando Jesús va en la barca? Y un fantasma, ya no sabían dónde meterse. Mira lo que dice. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ya para rematar el Señor, ¿tienen algo para comer? ¿Tienen algo aquí para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado como ya para comprobar, ¿verdad? Incrédulos, ¿por qué siguen dudando? Y se lo comió. Dice, y él lo comió mientras ellos miraban. O sea, estaban viéndolo, ¿verdad? ¿Cómo estaba comiendo? No era un fantasma.
Entonces por eso leemos que les demostró con muchas pruebas convincentes de que él realmente estaba vivo. ¿Y qué pasó con Tomás? Que no estaba con ellos en esa ocasión que se les apareció. Días después, ahora sí está Tomás, y a Tomás le dice: pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo sino cree. ¿Cuántos están aquí para creer lo que el Señor nos ha prometido por medio de su Espíritu Santo? Si Él lo prometió es verdad. Así que estamos aquí. Y Jesús dice literalmente que les habló del reino de Dios. Si ahorita nos metemos a hablar del reino de Dios, no, hermanos, no vamos a terminar en el año. Y nos vamos a enloquecer. ¿Cómo estando en esta tierra y en este mundo podemos hablar del reino que no vemos? Pero la Biblia nos dice lo necesario, nada más lo que necesitamos saber acerca del reino. La iglesia no es el reino, la iglesia proclama el reino. ¿Ok? ¿Sí estamos? Para que no digan, no, el reino de Dios es la iglesia. No es la iglesia el reino de Dios. La iglesia somos nosotros que anunciamos el reino de Dios. Amén. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un lugar en específico. Y hablamos de un rey que ahí reina. Y de un rey que proclama una ley. Y que esa ley es caracterizada por la justicia, la paz y el gozo cuando se ejerce un gobierno divino. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra, no sé si en Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu? Entonces el reino, si algo se caracteriza, es por la justicia que en este mundo no hay, por el gozo en un lugar que es lleno de temor y de incertidumbre. Amén. Y este es un reino que está determinado por la verdad de Dios. Entonces yo quiero que estemos así, tengamos. Y el gozo, pues aquí es placer, pero no el gozo del Espíritu. Ok, entonces Jesús les dice que les habló del reino de Dios, de un gobierno soberano, de un reino identificado plenamente con Él, un reino donde se manifiesta la verdad de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Espíritu Jesús al estar hablando con ellos. Ok, el mensaje del reino es central. Por eso te digo, la iglesia proclama el reino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Arrepentidos y convertidos, porque ¿qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Pablo lo predicó, los apóstoles lo predicaron, los discípulos lo predicaron, los diáconos lo predicaron. La iglesia de Cristo proclama el evangelio. Amén. Entonces Pablo lo hacía. Y mira Hechos 28-23, cómo ya es la parte final de Hechos y cómo el reino de Dios debe ser anunciado. Mira, entonces fijaron una fecha y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios y trató de convencerlos acerca de Jesús con las escrituras. Fíjate, qué maravilloso. Por eso estamos predicando los domingos historias, grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Mira lo que está diciendo Pablo, y trató de convencerlos acerca de Jesús. ¿Con qué? Con las escrituras, con la Biblia, usando la ley de Moisés y los libros de los profetas. Ah, caray, para convencerlos acerca de Jesús usando la ley y los profetas. Amén. Y dice, les habló desde la mañana hasta en la noche, hermanos. ¿Cómo la ve? Por si siente que después de que compartamos una hora diga, oh, ya no, ya más no. No, pues no invitemos a Pablo, porque él sí le gana aquí que Padilla en el tiempo, ¿verdad? Que tiene el récord aquí en la iglesia de que se tardó desde la mañana. No, pero qué bendición escuchar aquí que Padilla, qué bendición. Si esta es la parte final, casi la final del libro de Hechos, y Pablo está convenciendo acerca de Jesús, ya pasaron 30 años donde podemos decir que la centralidad del reino es Cristo. Amén. De eso trata el reino de Cristo. Ok, entonces vemos cómo Cristo, todavía no llega el Espíritu Santo, Aquí estamos viendo que Cristo, o sea, no termina su actividad cuando muere. Ahí está gobernando la iglesia. Ahí está dando las instrucciones a sus discípulos. Ahí les está hablando del reino. Se apareció, ahí está aparecido, y ahí les está diciendo todas estas cosas.
¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, como líder, Señor y Rey que es, como el pastor con su rebaño, les va a decir a los apóstoles, Hechos 1:4, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Cuál es ese regalo? El bautismo del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo es un regalo de Dios para los creyentes. ¿Cuántos reciben ese regalo de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Es el regalo que Dios el Padre nos ha prometido. Amén. Nos ha prometido y tenemos no que reclamarle a Dios, simplemente creerlo y recibirlo. Eso es todo. Ahora ellos deben esperar la promesa del Padre. Lucas 24:49 dice, ahora, fíjese cómo en el 1:4 no les dice específicamente quién es el regalo. Pero Lucas 24:49, y lo vamos a ver en Hechos, dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como lo prometió el Padre. ¿Qué les dijo? La promesa del Padre que yo les dije antes. Entonces les va a enviar el Espíritu Santo, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Ah, caray. Quiere decir que el regalo que yo espero de Dios como un acto de gracia me promete que lo va a enviar para llenarme ¿de qué? De poder. Amén, ¿lo crees, hermano? Esa promesa es para llenarnos de poder. Así que no vamos a ser una iglesia infructuosa, débil, temerosa, sino llena del poder de Dios, porque es un regalo para su iglesia. Entonces Jesús no nos iba a dejar huérfanos. Entonces vemos el liderazgo de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, escuchen lo que sigue diciendo en 1:5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí ya está tomando de referencia a Juan. Y Juan de manera profética lo decía, señalando a Cristo. ¿Ya te das cuenta? El regalo del Padre es una promesa. Va a enviar el Espíritu Santo. Jesús la está diciendo. Y luego señala a Juan, ¿verdad? Que ya lo estaba profetizando. Ve lo que dice Mateo 3:11, hablando Juan. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevar sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Ahí está. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y va a volver a decir: aquel sobre quien veas el Espíritu Santo descender. Le está diciendo Dios a Juan: sobre el que tú veas que la paloma desciende, el Espíritu Santo en forma de paloma, Él es. Juan dijo: yo he dado testimonio de que Él es. Ok, Él era antes de mí y es superior a mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de su calzado. Entonces ya se dieron cuenta que la promesa, el regalo de Dios es el Espíritu Santo para nosotros, que ya estaba profetizado por Juan el Bautista. Amén, ¿sí estamos? Ok, muy bien. Entonces Jesús les está diciendo acerca de Juan, y luego enseguida parece que los discípulos no están todavía muy conectados. ¿Por qué razón? Él les acaba de decir: ¿no? ¿Cuántos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo? Fíjate que no, ¿de veras? Era la respuesta: Señor, ¿de veras? Hijo, no me imagino cómo será, adelántanos, ¿verdad? Esto no. Dice el versículo 6: así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino? Les acaba de decir que van a ser llenos, bautizados, y ellos le salen con una insistencia de este tipo. Ahora, los apóstoles en su cabeza, de una vez resucitados, ellos están pensando en una restauración física, geográfica del reino de Israel. Pero no era un asunto que a ellos les incumbía el precisar acerca de la liberación y restauración del reino de Israel. No era un asunto que a ellos les competiera. Miren la respuesta de Jesús:
Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, porque estaban insiste y insiste. ¿Ok? Los discípulos de Jesús no están llamados a tener un conocimiento de sucesos futuros, que en ocasiones parece que estamos afanados, ¿verdad? No es nuestro trabajo. Ya se ha dado cuenta usted que varios hermanos de la iglesia, no de esta iglesia, hablando de la iglesia en el mundo, se han atrevido a dar fechas de la venida de Cristo atrevidamente y lo han quedado en ridículo, o que se meten para estar estudiando cosas o eventos futuros, ¿verdad? De una manera obsesiva. Y digo una manera obsesiva que se olvidan de todo lo demás. Pero a eso no lo llamó Cristo a sus discípulos. Los llamó a ser testigos de la vida y de la obra del Cristo resucitado, que puede cambiar vidas en su propia generación. No se ocupen de eso. Ustedes tienen un trabajo, es hablar de mí. Amén. ¿Ya queda claro? Ahora, ellos estaban siendo llamados a una tarea, una labor más allá de su propia nación. Ellos están llamados a hacer una tarea de alcance mundial. Ya se dio cuenta, ay, ya vas a restaurar. Pues sí, es que mugres romanos, ¿verdad? Con la bota aquí ya no tiene. Ya, Dios, libéranos, ¿verdad? Porque todavía parece que en su mente está un Cristo militar, ¿verdad? Pero no, son las buenas noticias las que estamos llamados a predicar. Ahora, este poder que Cristo está prometiendo le pertenece ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y nos es entregado no para nuestro beneficio personal, sino para bendecir a otros por medio de la proclamación del Evangelio. Amén. Amén. Claro que sí. Eso el Señor había dicho, ¿verdad? Les enviaré el Espíritu Santo tal como lo prometió el Padre. Ahora este llamado, fíjate cómo para que puedan cumplir con ese llamado necesitamos la investidura del Espíritu Santo para poder ser testigos de la vida de Jesús. De otra manera vamos a ser ineficaces, inefectivos. Para que nosotros cuando vayamos a compartir, sea uno a uno o a un grupo de gente, sepamos que solamente por el poder del Espíritu Santo lo vamos a poder hacer, porque si no vamos a terminar frustrados. ¿Ok? Somos llamados a proclamar. Y él dijo, pero recibirán, después de estar insistiendo, pregunta y pregunta, le dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y ya como hemos leído, ¿verdad? En Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Fíjate nomás el llamado de un alcance mundial, fuera de Jerusalén. Entonces yo quiero que tengamos esto muy, muy claro. El poder que nos va a ser dado y nos ha sido dado no es para un beneficio personal, es para el beneficio de aquella gente que escuche el Evangelio por medio de la predicación. Ahora aquí voy a aclarar algo. Cuando dice recibirán poder, aquí la palabra de poder, pon atención, es una palabra griega que es dunamis. ¿Ok? Ponga atención. Dínamo, no dinamita. Aquí es donde muchos confunden esto. El poder que se va a recibir, que prometió Dios, el regalo del Espíritu Santo, es para una tarea en específica, para ser testigos. ¿Ok? Entonces ponga atención. La palabra, sí, en ese sentido original, es la capacidad que los apóstoles recibieron de parte de Jesús para poder concretar, para poder empezar y concretar una tarea que les ha sido asignada. ¿Ok? ¿Sí queda claro? El poder que yo recibo es para cumplir la tarea de proclamar el Evangelio de manera efectiva desde el principio hasta el final. Y lo que el Espíritu Santo haga aparte de eso, ese es asunto de Él. ¿Ok? ¿Sí queda claro?
Porque en medio de la proclamación del evangelio tal cual es mandada, ¿verdad? Que es llamar al pecador al arrepentimiento y que se vuelva a Dios, y Dios le va a dar salvación y vida eterna y lo va a hacer parte del reino. Y ahí en medio de esa proclamación, si Dios quiere sanar y hacer un milagro, Él lo va a hacer. ¿Sí estás conmigo? Que aparte de salvarle el alma, le va a sanar el cuerpo, si Dios quiere. ¿Sí estamos? O sea, nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo, pero sí debemos saber, este poder que yo tengo es para ser efectivo cuando yo predique la palabra. Amén. Porque de otra manera no puede ser. Entonces es concretar una tarea sobrenatural. Sobráyelo. Sobrenatural. ¿Ok? Entonces este poder es para testificar. No es un choque eléctrico ni una bomba. Porque los apóstoles nunca entendieron la palabra dunamis en el sentido explosivo, sino en algo importante que debían comunicar. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces recuérdelo, este poder que yo recibo es para poder concretar una tarea que me ha sido asignada, no en mi poder, sino en el del Espíritu Santo. Así que cuando vayamos a predicar, te invitamos a una campaña evangelista. Ya sabes, de rodillas, gracias Dios por este poder que tú me has dado. Que cuando yo pase este púlpito, toma mi boca y suelta la palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Sonría, Cristo le ama, hermano. Ok, denle un aplauso al Señor, hermano. Así que es la tarea de testificar. Y entonces dijo, me serán testigos. Ok, ya sabe. La palabra testigos va a aparecer más en el libro de los Hechos que en ningún otro libro de la Biblia. Entonces ya sabe cuál es el eje central, ¿verdad? Sobre el que gira el libro de Hechos, ser testigos. Amén. A ver, diga, soy testigo de Jehová. Ok. Y cuando se habla de testigos, se está hablando de fidelidad y sacrificio. Así que, híjole, Dios mío, este poder que yo estoy recibiendo de ti para testificar va acompañado de un valor, de una determinación, de un coraje, de una valentía, que si pierdo mi vida haciendo esta tarea, va a ser un sacrificio vivo de alabanza para ti. Si yo muero como un testigo, porque un testigo es aquel que da un testimonio fidedigno de una persona o de un acontecimiento. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Es alguien que va a presentar un argumento irrefutable que defiende una causa. Y el ser testigos, un testimonio irrefutable, ¿cuál es? Mi propia vida. Así es sencillo. ¿Por qué? Porque yo estoy dispuesto a morir por ello. Si yo digo, Cristo me salvó, y el diablo me dice, no, no eres salvo, Cristo me salvó, la Biblia lo dice, yo lo creo. Estás loco, estaré loco para ti, pero yo lo creo. Maldito asesino, Cristo me perdonó todos mis pecados en la cruz y lo creo. Si esto significa que sea llevado a juicio en esta tierra y sufro una condena y me metan a la silla eléctrica, yo voy al cielo. Amén. Voy a purgar la condena de acuerdo a mis delitos aquí, pero yo me he arrepentido de mis pecados y Cristo me perdona. Y estoy dispuesto a sostener lo que yo creo. El testimonio, porque ¿quién te puede lavar de tal manera la conciencia que si tú eras un asesino, un malvado, un violador, un corrupto, te hayan lavado como para que andes muy tranquilo y sin que te acuse la conciencia? Nada más puedes estar así si Cristo te salva. Porque si no, para eso nos dio la conciencia a Dios, para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Amén. Entonces es un testigo, es una persona que está dispuesta a hacer valer la verdad de su testimonio a costa de su propia vida. Por eso déjeme decirle algo, que la persecución es una de las maneras que se prueba quiénes son realmente discípulos. Porque el que no es, que va a andar queriendo que lo persigan y lo lleven a la hoguera,
es un filtro, porque a la hora que, imagínense, conté un hermano que estaba ahí en la iglesia, y ya ve, lo han hecho en varias iglesias, que se disfrazan estos policías o del ejército y les dan un dinero, y que lleguen a la iglesia en medio servicio y hacen, sí has sabido, ¿verdad? ¿Sí? No, bueno, para los que no, hermanos, pues el pastor no, échenme la mano, voy a predicar acerca de la venida de Cristo y esto y lo otro, y ya van, y ustedes van a llegar y van, ¿quiénes son cristianos? A ver, y encañonando, ¿eres cristiano? No, así. Pues resulta que llegaron, hermano, y pues los de la alabanza salieron corriendo. A una persona, un conocido me dice, me invitaron por primera vez a la iglesia y estaba mi esposa, ¿verdad? Y cuando se acercaron dije, no, yo me voy a levantar, le voy a quitar el rifle y le voy a dar en la cabeza. Imagínate, qué bueno que no actuó, ¿verdad? Y pues olvídese el lloradero de la gente. No, yo no soy, a mí me invitó mi mamá, pero yo no tengo nada que ver con esto. Y las de la alabanza, ¿verdad? Y que en una ocasión no le avisaron al pastor y el pastor también negó a Cristo, ¿verdad? Y resulta que no, pues ahora sí, no, pues sean hermanos vestidos de eso. Ya te imaginarás. Hay que hacer esto, ¿verdad? Pues así, pero pues desgraciadamente, pues bueno, ellos lo hicieron así, yo nunca lo haría, pero imagínense todos los que se llenaron de vergüenza, pues ese día ya nomás, ya no había alabanza, ponían cassettes, ¿verdad? Entonces, el apóstol, ¿sí, pastor? El apóstol Juan, en sus epístolas, mira lo que alguien que está sostenido a defender lo que ha visto y creído dice en 1 Juan 1 al 3: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Mira lo que dice: Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos ha revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. ¿Se da cuenta el testimonio? ¿Qué debemos de testificar cuando predicamos? Que en Él está la vida, que Él es la vida eterna, que Él es el Rey que reina en el cielo. Amén. En el evangelismo, Cristo es el centro del mensaje. Punto. Amén, hermanos. Ok. Entonces ellos van a ser testigos, ya saben, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Y el evangelio iba a ser esparcido y era un mensaje de arrepentimiento y un volver a Dios. Y Hechos 10, 39, 41, se dice que los apóstoles fueron los testigos escogidos por Dios. Amén. Entonces Jesús les dijo: ustedes van a ser mis testigos. Y ahí está la prueba. En Hechos 10, 39 al 41, ahí literalmente nos dice, no al público, dice, Dios permitió que se apareciera, no al público en general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Y mira lo que dice: nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó entre los muertos. ¿Ahí está? Ellos vieron, lo tocaron, lo escucharon y ellos están anunciando esto. Ahora, ya para perfilarnos para el final, el versículo 9 del capítulo 1 de Hechos al 11 dice que después de decirles estas cosas, de darles las instrucciones de que van a recibir poder para ser testigos, después, fíjate nomás cómo son las últimas palabras del Señor: ustedes me serán testigos y van hasta lo último de la tierra. Y después de decir Jesús eso, lea el versículo 9: Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Imagina, están viendo así bien chiquitito, hasta que ya fue imperceptible. ¿Y qué ocurrió? ¿Se aparecen qué? Dos hombres. Algunos piensan que Elías, que Moisés. Se aparecen dos ángeles. ¿Y qué les dicen? Pues ahí están los dos, ¿verdad? Están los discípulos,
Y están los dos y les dicen: ¿qué están mirando allá en el cielo? Les hace una pregunta, no es un reclamo. Ellos los están viendo. Dice que dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron: ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo. Y con admiración les dice: pero un día volverá del cielo de la misma forma que lo vieron irse. Ok, qué importante es eso, ¿verdad? Así que después de dar instrucciones a sus discípulos ¿de qué? De que vayan por todo el mundo predicando el evangelio, de que vayan a todo el mundo a contarles la buena noticia, de hacer discípulos. Después de esas noticias, levantado al cielo. Ok, qué impresionante, ¿verdad? Es levantado en una nube. ¿Qué representa la nube? La gloria de Dios, lo que se conoce como la Shekinah de Dios. Me encanta porque el Salmo 104, en la parte del versículo 3, en la parte final, dice: Él hace de las nubes su carroza. Imagínate, el que anda sobre las alas del viento, que los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros. Y ahí viene como una carroza la Shekinah, la gloria de Dios se lo empieza a llevar a Jesús. Y los ángeles dicen con admiración: pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Hoy, Mateo 24:30, ahí está la profecía. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cómo va a regresar Jesús? Por eso decía, si les dicen que allá, no les crean. Si les dicen que por allá, no les crean. Aquí está el mensaje: así como se fue, así va a regresar. Amén. Y muchos dicen el monte de los olivos, porque de ahí fue arrebatado. Amén. Entonces, para terminar, fíjate, Lucas 24, 50 al 52. Entonces Jesús los llevó a Betania. Qué hermoso esta escena. Dice que levantó sus manos al cielo y los bendijo. ¡Wow! Antes de irse, hermano, los bendijo. Levantó sus manos al cielo y los bendijo. Y mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Véalo, adoraron a Jesús y se llenaron de alegría. Pero no solo eso, no solo eso. Aquí tenemos que ver algo importante. Jesús está terminando de manera visible su proceso de discipulado. 11 versículos con un cierre profundamente impresionante y fundamental. Vuélvalo a leer en su casa. Ahí está el cierre de Cristo. Ahí está la promesa, ahí están las instrucciones, ahí está la bendición. Se va Cristo y le dicen: váyanse al lugar que les dije, porque ahí van a recibir el regalo. Y corrieron. Ahí está Cristo gobernando a su iglesia, está instruyendo a su iglesia para lo que vendrá en el futuro. Wow. ¿Se acuerdan cuando estaba enseñando? Amén. ¿Se acuerdan cuando estaba enseñando? Que les dice: los van a tomar, los van a llevar a la sinagoga, los van a juzgar, los van a matar, pero no teman, ¿verdad? El Espíritu Santo les va a decir lo que deben decir. Amén. Así que la está preparando para el final de los tiempos, para finalmente arrebatarla para Él. Aleluya. Amén. Amén. Nos va a arrebatar con Él. Entonces, por eso Hechos 1:12 dice: después los apóstoles regresaron al monte, del monte de los olivos a Jerusalén. Entonces ya imagínate, al visualizar a los apóstoles en el pasado, si tú haces una imagen visual en el pasado, ves a los discípulos discutiendo a ver quién va a ser el mayor. Se duermen cuando Jesús requería su apoyo en los momentos de mayor agonía. Huyen abandonándolo cuando es apresado.
Se asustan y se esconden tratando de salvar sus vidas, pero ahora ya no es así. Ajá. Aquí todos vuelven a Jerusalén, ¿cómo? ¿Llenos de qué? De gozo, llenos de alegría. Y el versículo 14 dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús. Dice que estaban llenos de alegría y unidos en oración. Qué diferente, ¿verdad? Antes discutían, antes eran llenos de tristeza, de miedo, de temor, y ahora están unidos, contentos, alegres, y sirviendo con poder. Amén. Fue un cambio transformador. Vea el contraste. Y termino diciéndoles: así debe ser con nosotros. Así debe ser con nosotros. Todo lo que estamos compartiendo no simplemente es datos del pasado. Esto tiene una relevancia en nuestra vida, en el presente, porque hemos sido llamados a dar testimonio de la persona de Jesús. Pero solo no podemos. Tenemos que ser una iglesia llena del poder, del dunamis de Dios, para poder ser efectivos en la proclamación del evangelio. Así que cada vez que tú te subas a predicar, a testificar, así, aunque sean unos minutos, como media hora, dirigir la oración, necesitamos al Espíritu Santo, porque si no, no va a pasar nada. Así que vengas el próximo miércoles, porque viene un tema decisivo y crucial: el Pentecostés. El próximo viernes viene el Pentecostés. Amén. Así que y este tema lo va a dar Alfredo. Amén, en el poder del Espíritu Santo, mi Freddy, ¿verdad? Muy bien, un aplauso al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu Espíritu Santo, para poder ver la Escritura, Señor, en este entendimiento, Padre, claro. Ayúdanos a dar testimonio, porque con el poder de tu Santo Espíritu se quita todo miedo. Aquí se va a quitar de que yo no sé qué decir, yo no sé nada. Aquí se va a quitar, porque llenos del poder del Espíritu Santo nos va a dar hambre por tu palabra. Y llenos del poder del Espíritu Santo, Él nos va a abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y el Espíritu Santo, así como te llevó al desierto para ser tentado y ser probado y levantarte en victoria, Cristo, así el Espíritu Santo nos va a llevar a los lugares donde nos va a poner para proclamar el glorioso y santo evangelio de Cristo como Señor de todos, como Rey de reyes, y nos vas a dar la sabiduría para hacerlo como debe ser. Cada vez que tomemos este micrófono, queremos hacerlo con ese poder, para que tu nombre sea exaltado, reconocido y temido. Que sea el nombre que debe ser amado y servido, porque no podremos hablar de Cristo si no está el poder del Espíritu en nosotros, porque tú dijiste que Él nos recordaría todas las cosas que tú nos dijiste, Señor. Así que, Padre, gracias por tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, por estar en nuestra vida, llenándonos de Él y estando con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ayúdanos, Padre, a amarte por sobre todas las cosas, a saber más del reino de Dios, para, así como Pablo lo hizo, que estaba discutiendo, pero no en una discusión necia, sino con los argumentos, para refutar todo argumento contrario basado en necedad y convencer a todos de Cristo. Así que recibe la gloria, Padre, recíbela, Señor, porque lo hacemos en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo. Que esta enseñanza haya quedado grabada, Señor, en nuestros corazones, Dios mío, y ayúdanos a vivir en gozo, a vivir en unidad, de manera que toda discusión necia, de todo aquello que atente contra la unidad, destiérralo de nuestras vidas y de esta iglesia, para estar unánimes juntos en oración, con profunda alegría, Señor, sirviéndote, Señor, por el resto de nuestras vidas. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.